Amigos, los invito a descubrir un vino que se remonta a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Barou, en Francia, hacen en la más estricta tradición, respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía Caritatis, me acerco a Dios. Los políticos y los ciudadanos británicos comunes siguen siendo, por supuesto, perfectamente libres de albergar en sus corazones cualquier opinión o pasión que le complazca frente al extranjero. Pero a menos que los intereses vitales de su país se vean afectados inequívocamente por la situación en otra región, la única forma honorable que pueden tomar si desean golpear al fascismo en Italia o al sovietismo en Rusia o a cualquier otra, es decir, ir en persona y alcanzar sus objetivos por su cuenta. En realidad, el deber principal de un país existe para sí mismo y el deber de un político responde solo a su propio país, el país que le paga su salario. Esta es una propuesta que los políticos parecen tener dificultades para tener en cuenta. En realidad, los políticos británicos del siglo XX parecen extrañamente sujetos a una inversión del sentimiento de lealtad, lo que los hace más preocupados por complacer a los extranjeros que por su propia gente. Durante la Primera Guerra Mundial, el señor Lloyd George había intrigado constantemente y finalmente logró llevar a los ejércitos británicos a Francia bajo el mando francés. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados británicos fueron puestos bajo el mando francés y luego estadounidenses. El señor Chamberlain había entregado a los polacos la declaración de guerra británica contra Alemania. Churchill dio a los estadounidenses la declaración de guerra británica contra Japón. El señor Aimourin Bévent incluso llegó a sugerir que los generales británicos al mando de los ejércitos británicos deberían ser respaldados por oficiales polacos, checos y otros refugiados. Y una vez que terminó la guerra, Halty acordó poner a la mayoría de la Armada británica bajo el mando de los Estados Unidos, a pesar de las protestas públicas de algunos de los almirantes británicos. El pueblo británico también debería decidir mientras tiene tiempo para saber si quiere ser su propia armas se vuelvan contra ellos. La humanidad debe ser capaz de encontrar su bien colectivo por otros medios. Cuando un hombre como Chiang Kai-shek, que dice ser un patriota, llama a su país que sea bombardeado por las Naciones Unidas para provocar revueltas contra sus oponentes políticos, una persona normal de cualquier país puede sentirse seriamente preocupada. En cuanto a la textura del patriotismo del político contemporáneo, pues yo dudo mucho. Estemos atentos y al tanto de todo.